Corintios, capítulo 2, es el tema que me ha tocado hoy día. Bueno, como introducción, de todas las cartas de Pablo, 2 Corintios es la que nos revela el sentir personal del apóstol, ¿ya? Al mismo tiempo articula un fuerte argumento, una apología, en defensa de su autoridad y ministerio, la que lo convierte en una de las epístolas más defensivas del Nuevo Testamento. A pesar de enseñar también otras doctrinas, pero es una carta donde él, en defensa de él, ¿no es cierto?, del ministerio, defensa por qué toma decisiones, por qué viajó, por qué no viajó, ¿no es cierto?, es lo que nos muestra esta carta. Pablo les escribe a los corintios como una defensa de su carácter y de su ministerio. Recordemos que en la iglesia de Corintios había falsos maestros, ¿no es cierto?, que estaban infiltrados dentro de la iglesia de Corinto, menospreciando, atacando al apóstol, para así poder menoscabar la doctrina del Evangelio. Esa es la tarea que tenían estos hombres malos, ¿no es cierto?, estos falsos maestros, que era dejar mal, hablar mal del apóstol, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, buscar el error que podía haber tenido ahí, ¿no es cierto?, que ellos malinterpretaron, después vamos a ver más adelante por qué, y con tal no era tanto lo de ellos, si bien es cierto, era bajar, quitarle el peso al apóstol, pero era después también para poder tomar y cambiar también la doctrina, ¿no es cierto?, del Evangelio. Esos eran los planes que tenían estos falsos maestros. Por este motivo, Pablo escribe esta carta para su defensa y dejar bien en claro que él no vacila, que él se mantiene firme en quien ha creído, en el trabajo desarrollado. O sea, Pablo tiene una defensa sobre lo que él estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, en quién había creído, ¿no es cierto? Y Pablo, que lo habían acusado de cambiante, porque él dijo que iba a visitarlo y al final no fue a visitarlo, como lo habíamos visto en los capítulos anteriores de 1 Corintios. Pablo anunció su visita, la cual no pudo cumplir, ¿no es cierto? Entonces, ellos dijeron, empezaron a hablar de Pablo, a hablar más de él, que no era digno de confianza, porque él, de cierta forma, decía una cosa, pero hacía otra, desde el punto de vista de ellos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de estos falsos maestros. Continúa su defensa, que viene en el capítulo 1, versículo 23-24, de los cambios en los planes de viaje. Que vamos a ver a la hermanita Denise, si puede leerlo. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Amén. O sea, indulgente busca significado benigno, bueno, ¿ya? Justamente por amor que Pablo tenía a los corintios, ¿no es cierto?, es que Pablo no fue. Ahora, recordemos que nosotros de aquí para atrás, con nuestra hermana, estuvimos viendo distintos capítulos en donde podemos llegar, yo creo que mi hermana que está ahí presente, Madrid, podemos llegar a un consenso que dentro de todo lo que Pablo presentó, dones ministeriales, dones de servicio y todo, lo más importante era el amor. Sí. Que uno puede tener todos los dones, pero si no tiene amor, no tiene nada. Amén. Entonces aquí Pablo sigue, ¿no es cierto?, en defensa del Evangelio, en defensa de él también, como siervo de Jesucristo, ¿no es cierto? Y también, si él y hace cumplir también todo lo que él predicaba, o sea, todo lo que él hizo, siempre lo hizo con amor hacia los corintios, ¿ya? Porque estaba esperando que tuvieran tiempo de arrepentirse y corregir su conducta pecaminosa. Si vemos 1 Corintios capítulo 4, versículo 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amén. O sea, Pablo ya había ido con vara. Recordemos que Pablo estuvo con ellos, ¿no es cierto? Y según por la conducta que tenían los corintios, entonces Pablo tuvo que ir siempre retándolo, reprobando lo que estaban haciendo por la conducta que ellos tenían, una conducta desordenada, indisciplinada, ¿no es cierto? Entonces Pablo iba con vara, en el sentido de que iba con un reto, iba con una voz firme, una voz fuerte, ¿no es cierto? Y dejando bien en claro lo que ellos debían hacer, y que dejaran también todas esas cosas pecaminosas que ellos hacían dentro de las congregaciones.
Entonces Pablo, como dice, no quería ir nuevamente con vara para allá, a visitarlo. Porque si viene una persona allí en Valparaíso, una persona en nuestro directorio, digamos, y manda un reto, ¿no es cierto? Eso nos produce tristeza. Porque no creo que alguien diga, lo retaron, qué bueno. No, produce tristeza, ¿no es cierto? Y si la persona de allá ve y averigua que seguimos con el mismo problema, con la misma dificultad, no va a querer venir nuevamente a retarnos, ¿no es cierto? Sino más bien va a decir, no, me va a dar tiempo para que ellos echen en razón, se arrepientan de lo que están haciendo, ¿no es cierto? Y una vez que yo vaya para allá, ya sea distinto, porque yo cuando vaya a visitarlo nuevamente no voy a ir con vara, no voy a retarlo, sino que voy a ir, ¿no es cierto?, a contentarme, a gozarme, porque ellos han dejado eso que estaban haciendo y están haciendo la voluntad del Señor. Amén. Eso es más o menos, dentro de ese ejemplo, lo que Pablo estaba esperando ahí. Y bien esperó para recibir un informe de Tito, antes de emprender otras acciones correctivas, con la esperanza de que no tuviera que volver como tuvo que hacerlo antes, para confrontar su rebelión. O sea, como dije recién, no hay con una vara, ¿no es cierto? Pablo quería volver, pero quería ver los frutos de lo que él había sembrado en ese lugar. Amén. ¿No es cierto? No ir y nuevamente entristecerse, nuevamente retarlo, nuevamente corregirlo, porque los antecedentes que estaba teniendo él no eran buenos. Entonces Pablo ya sabía, pero había mandado de igual forma a Tito, ¿no es cierto?, para que Tito hiciera un informe de cómo ellos habían tomado todas las recomendaciones que Pablo le había dado. En el versículo 23 dice, invocó a Dios, ¿no es cierto? Invocó a Dios. Y esta parte me gustó mucho porque Él nos mira y es nuestro testigo, el Señor. O sea, Pablo para justificar lo que había hecho, ¿no es cierto?, invoca el nombre de Dios y lo tiene por testigo. Y nosotros, todos nosotros tenemos a Dios por testigo porque Dios sabe todas las cosas. Sabe lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, sabe lo que pensamos, sabe nuestro comportamiento. ¿Quién mejor testigo que el Señor? De todo lo que nosotros hacemos. Ya sea para bien o ya sea para mal. Amén. ¿No es cierto? Dios no solamente ve las cosas buenas de nosotros, sino también ve las cosas malas. Amén. Así que, al igual que Pablo, también tenemos un testigo que está siempre junto a nosotros. Y a él no podemos, o Dios no puede ser burlado, ¿no es cierto? Amén. Que se nos ayude. Dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para nuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Dice también en el versículo 24 que leímos, no que nos enseñoremos de vuestra fe. ¿Por qué? Porque Pablo no quería imponer su autoridad sobre los corintios, ni enseñorearse de ellos, administrar y trabajar entre ellos. Mi pastora, si puede leer 1 Pedro 5, 2 y 3. Cuiden del rebaño que Dios le ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Amén. Pablo en su primera visita fue a reprenderlos por sus pecados. Y la primera carta a los corintios también fue reprensión. Esas cartas severas. ¿Se acuerdan que están las cartas severas? Que nosotros conocemos 1 Corintios, 2 Corintios, pero sabemos que entre medio había otras cartas. Sí. Y eran cartas de reprensión. Y él no quería ir a lo mismo. Él fue indulgente, o sea, paciente, respetuoso, para dar tiempo al arrepentimiento de sus pecados. Y así no ir a entristecerlos con retos y vara, sino más bien ir a gozarse con ellos. Ahora vamos a entrar de lleno, ¿no es cierto?, al capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1. ¿Me ven estrella, si puede hacerlo? Del versículo 1 al versículo 4. Del capítulo 2, de 1 Corintios.
Segunda Corintios. Segunda Corintios. Ya, con tu primera y segunda Corintios ya me enredé. No me estoy. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel quien yo contriste? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos que quienes me debieran gozar, confiando en vosotros todo, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Amén. Ya se me mitad, Estrella. Es como un poquito, al principio cuando lo leí la primera vez, encontré un poquito confuso porque era como un trabalengua ahí. Sí. Y había que entenderlo, había que entenderlo. Esto fue determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Si no, ¿quién yo contristé? Entonces, es como que era un juego de palabras ahí que había que separar un poquito para poder entenderlo más allá. Ir otra vez con tristeza, ¿qué significa esto? Pablo ya había participado, como dijimos, en más de una confrontación dolorosa en Corinto. ¿Se acuerdan esas confrontaciones que había de niños cuando unos decían que eran de Apolo, de Cefas, de Cristo, y otros decían que eran de Pablo, ¿no es cierto? Ese joven que también que había tenido relaciones, ¿no es cierto?, con una de las mujeres de su padre, ¿no es cierto? Que bueno, ahí también hay que tener mucho ojo, porque en muchos lados leí que era la mamá y otros, y la Biblia dice la mujer de su padre, entonces, eso entre paréntesis para que uno siempre tenga que estar. Entonces ella había tenido algunas confrontaciones, ¿no es cierto? La misma cosa de los dones, la falta de amor que había, el desorden, disciplina, todas esas cosas, y ya había tenido una confrontación en Pablo, y no quería volver a pasar por lo mismo. Pablo sentía que era más importante no ir a ellos nuevamente con asuntos tan dolorosos. Se preocupaba por ellos más que el itinerario planeado. O sea, él podía tener un plan, como muchas veces nosotros tenemos planes de hacer cosas, de ir a lugares, ¿no es cierto? Pero Pablo se preocupaba más de cómo estaban ellos funcionando, cómo estaban ellos haciendo caso a las instrucciones que había dado el apóstol, ¿no es cierto? Entonces el apóstol se preocupaba más de eso que de poder seguir una ruta de viaje o un plan, sino que era dependiendo de cómo estaban ellos, por el amor que les tenían. ¿Por qué Pablo los entristeció? Mi hermanita Denise, si puede ver 2 Corintios 7, 9 y 10. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Amén. A veces nosotros queremos llegar a ciertos lugares, ¿no es cierto?, y queremos que los hermanos se alegren. Queremos llegar con alabanza, con cántico, con júbilo, ¿no es cierto? Queremos llegar con testimonio para que los hermanos se alegren y tomen fuerza. Eso es lindo, ¿no es cierto? A veces nosotros no queremos llegar a un lugar nosotros, ¿no es cierto?, y entristecer a ese lugar. No queremos. Pero déjeme decirle que muchas veces es necesario, ¿no es cierto? Porque a veces la corrección trae también que las personas se entristezcan. La corrección, a muchos no lo quieren ser corregido. Entonces, a veces eso como que nos toca directo en el corazón, ¿no es cierto? Que vengan, que nos confronten, que nos digan las cosas como son, y a veces por lo mismo inmadurez que uno puede tener, o que también es necesario también entristecer, pasar esa etapa, ¿no es cierto? Como persona, como iglesia, ¿no es cierto? Ser entristecido, y los corintios habían sido entristecidos con lo que Pablo le había dicho. Cuando uno trata de dar lo mejor, ¿no es cierto?, para el Señor, de repente llega un pastor, un líder, y le dice, ¿sabe qué? Yo encuentro que usted está equivocado, que usted esto lo está haciendo mal. Entonces, claro, uno le pone ganas, uno le pone empeño, ¿no es cierto? Pero son cosas que pasan y a veces esa realidad, a veces a uno lo entristece, porque uno quiere dar lo mejor, pero a veces no lo está haciendo.
¿no es cierto? Amén. Pero, por eso Pablo también permitió que, ¿no es cierto? Y fue y lo entristeció. Porque Pablo pudo haber llegado a ese lugar y haberle dado dulce y caramelo, ¿no es cierto? Y haber estado todos contentos. Y todos alabando al Señor, ¿no es cierto? Y Pablo dejando pasar los pecados, Pablo dejando pasar la indisciplina, y haber estado todos de fiesta en ese lugar. Pero no era la idea del apóstol, ¿no es cierto? Sino que el apóstol entendió que debía entristecerlo, que debía ir siempre con la verdad, ¿no es cierto? Aunque esta duela. ¿Se ha fijado que una frase que a veces usamos, hay que decir la verdad, aunque duela? Bueno, a estos corintios les dolió, hubo tristeza. Y es bueno por eso, es bueno cuando a uno lo corrigen y hay tristeza. Amén. Porque uno, y si uno, sobre todo si uno tiene madurez, ¿no es cierto? Porque si no tiene madurez, bueno, uno se puede ir al suelo, pero si uno al tener madurez, uno a lo mejor no le gusta mucho, pero después con el tiempo igual lo va aceptando, ¿no es cierto? Y deja lo que estaba haciendo y se arrepiente en ese sentido, y hay gozo, Así. y hay gozo. Así que, por eso Pablo lo entristeció. Ahora, ¿por qué Pablo estaba con Cristo? No con Cristo, también estaba con Cristo, ¿no es cierto? Estaba con Cristo, estaba con el Señor, sí, pero con Cristo. Aunque Pablo era sensible al dolor y amaba a la iglesia en Corinto, pero él tenía un compromiso firme de la pureza del Evangelio y estaba dispuesto a confrontarlos nuevamente si era necesario. O sea, Pablo no quería, ya estaban tristes ellos, y Pablo no quería entristecerlos, pero si ellos seguían, ¿no es cierto?, haciendo lo malo, si ellos seguían funcionando mal, Pablo de igual forma, por amor al compromiso que tenía por el Evangelio, por amor al Señor, Pablo lo iba a confrontar igual, de todas formas. No porque no quería consultarlo de nuevo y ya podía hacer lo que quisiera. No, pero Pablo le había dado un tiempo para el arrepentimiento, pero tampoco era un tiempo eterno. De cierta forma, si ellos no se arrepentían, si ellos seguían haciendo lo malo, Pablo igual, aunque no quería entristecerlo de nuevo, pero si tenía que ir nuevamente con vara a ese lugar, iba a ir. Por el compromiso y por el amor al Señor, al Evangelio. Amén. Pablo se entristecía con el pecado de otro. Y Pablo se ponía triste por el pecado que ellos tenían. ¿No es cierto? Se entristecía porque Pablo había enseñado, Pablo había entregado doctrina en ese lugar, y ellos estaban haciéndole, muchos de ellos, más caso también a los falsos maestros, que venían con doctrina, ¿no es cierto?, mundana, filosófica, ¿no es cierto?, culturales de esos tiempos, y Pablo le dolía, ¿no es cierto?, y sufría por el pecado de otro. Y yo, mientras estudiaba esto, pensaba y decía, y a nosotros también, ¿cuánto nos duele el pecado de otros? Y sobre todo el pecado de un hermano. Amén. De un hermano Cristo que a lo mejor puede tener un desliz, ¿no es cierto?, puede tener un problema. Y muchas veces, y yo me lo planteaba también, porque muchas veces, primeramente a mí, cuando vemos que un hermano se desliza, uno mira y juzga. Pero dice que Pablo le dolía, se entristecía por el pecado de los demás. Pero en cambio uno muchas veces juzga. Yo sabía. Hasta que lo pillaron. ¿Ah? Ese hermano nunca me cayó bien. Yo siempre supe que él no era cristiano. Y empezamos nosotros a juzgar, ¿no es cierto? En vez de entristecerlo por el hermano que se fue, por el hermano que entró en pecado, que fue descubierto a lo mejor, ¿no es cierto? Y en vez de entristecerlo nosotros, de dolernos, ¿no es cierto?, de conchistarnos por lo que está ocurriendo, muchas veces nosotros ponemos el dedo, ¿no es cierto?, o ponemos la vara, y hay muchos que incluso, más que entristecerse, se gozan por aquel que ha caído, ¿no es cierto?, en la mano de Satanás. Entonces me hizo reflexionar eso. En el versículo 2 dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel que quien yo contristé. Y el versículo 3 nos dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Esto mismo os escribí. La razón inmediata
por la que Pablo decidió escribir fue que quienes estuvieran en pecado se arrepintieran. Así habría gozo mutuo tan pronto llegara el apóstol. Eso es lo que el apóstol quería. Quería llegar a gozarse de su lugar. Con la carta severa que había mandado, con el tiempo que estuvo allá, con la reprimenda que mandó, ¿no es cierto?, con la disciplina que mandó también, él esperaba que gozase una vez que llegara a Corinto. Y por eso prefirió esperar. En el versículo 4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y yo creo que puse el versículo 4, que es un versículo muy hermoso y un versículo lleno de amor. De amor. Y ahí lo que quiero decir, hermana, que lo que hayamos estudiado aquí para atrás, que de todo lo más importante es cierto el amor. El amor. Y como Pablo aquí también lo representaba. Sí. O sea, no era como el padre Gatica, que se dice, que predica pero no practica, ¿no es cierto? Sino que él hacía lo que decía, ¿no es cierto? Y él, cuando hablaba del amor, y aquí vemos en este versículo 4, lleno de amor, ¿no es cierto? Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. O sea, me imagino un Pablo escribiendo, hermano, y cambiando de hoja cada rato, porque seguramente empapaba, ¿no es cierto?, aquel cuaderno con el llanto. Con el llanto. Dice que con mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. O sea, ese es el amor que tenía, ¿no es cierto?, el apóstol, ¿no es cierto?, por esta iglesia de Corinto. Que recordemos que no era la mejor iglesia, ¿no es cierto?, pero el amor que tenía. Versículo 5, Pablo perdona al ofensor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Amén. Amén. Si alguno me ha causado tristeza. Pablo reconoce la realidad de la ofensa, pero Pablo no quería un tipo de venganza personal. Él procuró suavizar la acusación contra el ofensor penitente y permitir que la iglesia lidiara de manera objetiva con él y con los que se habían unido, ¿no es cierto?, o puesto de acuerdo con él, sin tener en cuenta el agravio o la ofensa personal de Pablo. O sea, Pablo aquí no buscaba, Pablo lo que buscaba era un arrepentimiento. Pablo no buscaba, ¿no es cierto?, una venganza. No buscaba, incluso no buscaba sacarlo de la iglesia, echarlo de la iglesia. Sino que lo que él buscaba era que esta persona se arrepintiera, ¿no es cierto? Que tenía que pasar por una penitencia, por un castigo, ¿no es cierto?, por apartarlo, sí, pero que también tenía que ser un tiempo, ¿no es cierto?, para que esta persona pudiera volver en sí y pudiera arrepentirse. De hecho, en el versículo 6 nos dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Basta. El proceso de disciplina y castigo era suficiente. Ahora era tiempo de mostrar misericordia, porque el hombre se había arrepentido. Vamos a leer, mis hermanos que están ahí. Pastor Carlos, Mateo 18:18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Gálatas 6:1 y 2. 6:1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. Amén. Y yo voy a leer Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, por lo que estamos hablando, ¿cierto? Pero después da fruto apacible de justicia
a los que en ella han sido ejercitados. O sea, ya había sido, ¿no es cierto?, puesto en disciplina, ya había sido, ¿no es cierto?, había sido un castigo, una disciplina, pero ya era momento, ¿no es cierto?, de la misericordia, era momento del perdón, ¿no es cierto?, una vez viendo que esta persona había dado, ¿no es cierto?, se había notado un cambio, ¿no es cierto?, en su conducta, quizá un arrepentimiento, quizá pidió perdón, ¿no es cierto?, y ya era momento de quitarle ese proceso de disciplina y castigo. En el versículo 6 también nos dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Reprensión hecha por muchos. Esto indica que la iglesia en Corinto había seguido el proceso bíblico al disciplinarlo por su pecado. Mateo 18, 15 al 20, hermano más rápido que lo encuentre. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. ¿Al 17? Al 20. Ahí. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mí, por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Amén. Eso era en cuanto a la represión hecha por muchos. O sea que en la iglesia había, ¿no es cierto?, había seguido el proceso bíblico al disciplinarlo por su pecado. Ya en el versículo 7, mi hermana Esther, en el versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sean consumido demasiada tristeza, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Amén. Perdonarle. Era tiempo de otorgar perdón para que el gozo del hombre fuera restaurado. Mi hermana Denise, Salmo 51, del 12 al 14. Salmo 51, del 12 al 14. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Amén. Amén. Vuélveme el gozo, ¿no es cierto? Amén. Sabemos cómo estaba David, que de gozo no tenía nada, ¿no es cierto? Salmo 51, hay un arrepentimiento genuino, ¿no es cierto? ¿Cómo le dice ser un cristiano buscando el arrepentimiento, ¿no es cierto? Y dice, vuélveme el gozo. Y Pablo decía justamente que era tiempo de otorgar perdón para que el gozo del hombre fuera restaurado. O sea, ya que no estuviera en tristeza, sino que ya estuviera, ¿no es cierto?, con gozo. Pablo sabía que en la iglesia no existen límites humanos a la gracia, la misericordia y el perdón de Dios hacia los pecadores arrepentidos. En el versículo 10 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. En presencia de Cristo. Pablo siempre estuvo consciente de que conducía su vida ante los ojos de Dios, que conocía todas las cosas que él pensaba, hacía y decía. ¿Amén? Al igual que nosotros. Siempre estamos conscientes, ¿no es cierto?, que todo lo que nosotros hacemos, lo que pensamos, ¿no es cierto?, estamos siendo observados por el Señor. ¿Amén? Nada queda oculto. Así es, Señor. Ante su presencia. En el versículo 11, 51, vamos súper bien, no hay para el próximo miércoles. En el versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás quiere producir pecado
y animosidad que destruyan la unidad de la iglesia. Eso es lo que buscan, ¿cierto? Usa cualquier método disponible para lograrlo. Cualquier método. Pablo utilizó una palabra diferente, con significado similar, para maquinaciones, acechanza. Y eso también lo podemos encontrar en Efesios 6:11. ¿Ya? Junto a las palabras no gane ventaja sobre y no ignoremos, implica que Satanás tiene en la mira la mente del creyente. Es lo que busca. Siempre Satanás trabaja en la mente. Dicen que la mente es como una bodega, donde uno almacena y guarda cosas, ¿no es cierto? Y a veces el enemigo coloca cosas que a nosotros no nos convienen, nuestra mente. Pero Dios ha provisto protección al desmarcar las tretas de Satanás en las Escrituras y también ha puesto a disposición de los suyos la verdad para contrastarla. Ahora en el versículo 12 tenemos, mi madre dice, ¿puede leerme el versículo 12? Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Amén. Amén. Cuando llegué a Troas. Troas era una ciudad portuaria en la provincia occidental del Asia Menor, conocida como Misia. La razón principal de Pablo para ir era encontrarse con Tito, quien venía de Corinto. Pablo mandó a Tito, ¿no es cierto?, a Corintio para que, como informante, para que le trajera, ¿no es cierto?, noticias de Corinto, de cómo se estaba desempeñando aquella iglesia. Después de haber entregado la carta severa, que produjo tristeza, y para enterarse de cómo habían respondido los corintios a esa carta. Pablo no estaba tranquilo. Pablo quería saber. Estaba interesado. Pablo, ¿no es cierto?, en cómo había respondido a esa carta severa, ¿no es cierto?, cómo había respondido los corintios. Dice en el versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor. Se me abrió puertas. Dios proveyó en su soberanía una gran oportunidad evangelizadora para Pablo, que pudo haber conllevado a la fundación de la iglesia en Troas. Hechos 25 al 12, pero bueno, ahí es cuando, ¿se acuerda cuando llega Pablo y predica largamente, ¿no es cierto? Y ahí está Eutico, que cayó al tercer piso, murió, luego el apóstol bajó, lo abrazó, lo levantó, y a quien había muerto, ¿no es cierto?, resucitó. Bueno, ahí cuando Pablo estaba predicando estaba lleno, bueno, estaba tan lleno que Eutico no tenía donde sentarse, se sentó, ¿no es cierto?, ahí en la ventana, en la altura, ¿no es cierto?, tercer piso, aposento alto, sí. Y ahí tenía la oportunidad, porque estaba lleno, tenía la oportunidad para haber evangelizado ese lugar, ¿no es cierto?, haber fundado la iglesia en Troas, pero Pablo no se sentía bien, porque Pablo sentía que le faltaba, ¿no es cierto?, ver a Tito. Pablo estaba más pendiente de lo que pasaba en Corintio. Entonces, dice de hecho en el versículo 13, nos dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. O sea, estaba todo rápido, Pablo estaba haciendo todo rápido porque no quería no cumplir con el ministerio que se le había entregado, ¿no es cierto? Tenía la oportunidad ahí de él poder haber fundado una iglesia. En ese momento, después igual se hizo la iglesia, pero en ese momento, ¿no es cierto?, se abrió puertas, dice la Escritura, se abrió puertas para que él pudiera entrar con el Evangelio, para que él fuera recibido, él llenó, ¿no es cierto?, el aposento alto lo llenó, y hizo un milagro grande que fue resucitar, ¿no es cierto?, a Eutico, ¿no es cierto?, estaba todo lado, estaba toda la puerta abierta para poder, pero Pablo, en su mente, su corazón, ¿no es cierto?, estaba justamente en encontrarse con Tito, porque no lo había visto, no lo había encontrado con él, entonces, porque él quería saber cuál era la respuesta de Corinto. Habló de Tito, en el versículo 13. Tito, uno de los convertidos gentiles más importantes de Pablo y colega cercano en el ministerio. Bueno, en Tito, ¿tiene por ahí Tito 1:4? Ya, dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador.
Amén. Amén. Ese era Tito. Amén. Segunda Corintios 8:23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. ¿Ve? Mi compañero y colaborador. Ese era Tito. No vamos a hacer un completo de Tito, ¿no es cierto? Así que más o menos pasó una reseña. Porque no, el hermano habló 2 versículos de Tito, y Tito era un buen hermano, un gran hombre y todo, y colaborador y todo, pero él pasó una reseña más o menos, ¿no es cierto? Dice en el versículo 13, despidiéndome de ellos, a causa de su corazón atribulado y su anhelo de ver pronto a Tito, Pablo dio la espalda, de cierta forma, ¿no es cierto?, a la puerta abierta en Troas. O sea, Pablo tenía esa posibilidad, pero Pablo prefirió irse, pasar rápido por ahí, no fundar nada, sino que pasar. Esto no fue un enojo para el Señor ni nada, ni mucho menos, porque luego después igual la iglesia en Troas, ¿no es cierto?, igual se fundó y todo. Pero en ese momento, ¿no es cierto?, Pablo decidió irse. Versículo 13 también nombramos a... No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Macedonia, una provincia que bordeaba la costa noroeste del mar Egeo, al norte de Acaya. Pablo se encaminó a esa dirección con la esperanza de encontrarse con Tito. ¿Ves que Pablo estaba en otra, Pablo? Esa es la versión mía, NTJ. Pablo estaba en otra. Pablo estaba en otra, Pablo no estaba. Lo que quería Pablo era encontrarse con Tito, porque Tito traía el informe. Amén. ¿No es cierto? Porque sabía que tendría que pasar por allí en su regreso. O sea, sabía la ruta que estaba más pensando en Tito que pensando en los demás. Entonces sabía que Tito tenía que pasar por ahí. Porque Tito había un lugar, tenía que pasar por ahí de vuelta, y ahí quería Pablo llegar y encontrárselo. Llega a pasar por ahí desde Corinto. Y ahora viene algo extraño. Yo lo encontré como extraño esta parte porque como que me descolocó un poco. Voy a ser sincero en este estudio. Porque hasta ahí llega. Y nos quedamos con el suspenso. ¿Se encontró con Tito? ¿No se encontró con Tito? ¿Qué le dijo Tito? ¿Por qué? Porque después nos encontramos en el versículo 14, triunfantes en Cristo, y viene otra forma de hablar de Pablo, otra expectativa de Pablo, otra motivación de Pablo, y como que hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó lo que Pablo nos venía contando, y quedamos todos así como en suspenso. Claro que después en el versículo, bueno, en el capítulo 7, pues Pablo sigue contando la historia, ¿ya? Aquellos que quedaron ahí con dudas, ¿qué pasó con Tito? ¿Me encontró con Tito? Bueno, eso viene en el capítulo 7, después. Pablo ahí se salta al capítulo 7, después se da al 7, pero... Y Pablo hace como un cambio, como un giro. Yo no sé si lo hizo a propósito porque mejor yo también estaba bien curioso con todo lo que pasaba, pero después sale triunfantes en Cristo, en el versículo 14, donde dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y en aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios, sino que son con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Triunfantes en Cristo, dice más Dios de gracia. Pablo hizo una transición abrupta, como dije recién, en su narración para ver más allá de su problema y alabar a Dios con acción de gracia. O sea, Pablo tenía un problema, Pablo estaba mal en ese sentido, ¿no es cierto? Está angustiado, todo eso, y Pablo hace una transición abrupta, un giro en 160 grados en su narración para ver más allá de sus problemas y alabar a Dios con acción de gracia. Al dejar
a un lado las dificultades del ministerio y enfocarse en los privilegios de su posición en Cristo. Pablo recuperó su perspectiva y su gozo. El apóstol reanudó esta narración en 2 Corintios 7.5. Ahí en 2 Corintios 7.5 sigue la narración que teníamos, pero yo no voy a seguir ese hilo porque estamos estudiando 2 Corintios capítulo 2, no el 7. Entonces, al que toque después a la hermana, porque hay impar. Así que la hermana puede hablar el 7. Bien. Para que nos siga después contando la historia. ¿En qué quedó? No, hermano, si usted está con duda y usted quiere saber qué quedó, toda su Biblia, NTV, NBI, LT y Toda la PBT. La TVJ y toda la que tenga ahí y siga la historia porque voy a hacer un... ¿Cómo se dice cuando dice lo que pasa? ¿Un spoiler? Algo así. Spoiler. Bueno, sí. Cambió, ¿no es cierto? Cambió Pablo o los corintios, ¿no es cierto? Esa tristeza que tenían, lo cambiaron a gozo. Y Pablo se pudo gozar con ellos. Bien. El versículo 14 también nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Dice, Pablo toma prestada una imagen de la pomposa ceremonia oficial de los romanos conocida como la entrada triunfal, en la que un general victorioso era honrado con el desfile alegre por las calles de Roma. Yo, así como hace el pastor, que a veces manda unos videos ahí de YouTube, también, porque tuve que ver de qué se trataba, y ahí salía una imagen, ¿no es cierto?, de cómo los romanos recibían, ¿no es cierto?, cuando triunfaban en la guerra y volvían, ¿no es cierto?, y volvía el general de ellos, y volvían y estaban todos los romanos alrededor, tiraban flores, ¿no es cierto?, y era todo muy pomposo, muy como de Inglaterra, así como los reyes, o sea, la vida donde llegan los reyes y todo con sus ternitos y todas esas cosas. Bueno, era mucho de eso. Entonces Pablo toma prestada esa imagen de la pomposa ceremonia oficial de los romanos, conocida como la entrada triunfal, en la que un general victorioso era honrado con un desfile alegre por las calles de Roma. En primer lugar, Pablo da gracias por ser dirigido en todo tiempo por un Dios soberano. 1 Timoteo 1:17, hermanos, que sea más rápido, ya me quedan 5 minutos. Y en segundo lugar, por la victoria prometida en Jesucristo. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo da gracias por ser dirigido por todo tiempo por un Dios soberano. A mí me gusta mucho Pablo porque Pablo era muy observador. Así como Pablo sacaba ejemplos de las corridas, de los estadios, ¿no es cierto? El atleta, y se iba explicando muchas cosas, ¿no es cierto? Acá también, por favor, podemos sacar este ejemplo. Versículo 14 manifiesta el olor de su conocimiento. Pablo también estaba agradecido por el privilegio de ser usado como una influencia para Cristo. Ven Romanos 10, 14 y 15. Yo lo que yo tengo. 10, 14 y 15 dice... ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Donde quiera que iba, la imagen se deriva del olor dulce e intenso del incienso que se quemaba en el desfile triunfal. Recuerden la analogía que estamos haciendo. Que junto a la fragancia de flores esparcidas y trituradas por los cascos de los caballos, producía un aroma potente que se llenaba la ciudad. Eso cuando venían la entrada triunfal, digamos, la gente tiraba esas flores caían, mal el olor del incienso, y esas flores que caían. Y cuando los caballos pasaban por encima, molían esas flores y salía un aroma, ¿no es cierto?, que se podía percibir por toda la ciudad. Así de grato, de fragante, ¿no es cierto?, también es el olor de aquellos que llevan el mensaje, aquellos que predican la palabra, de verdad, ¿no es cierto? Recordemos que nosotros éramos como unos trapos de inmundicia, unos paños, no sé, imagínense usted un paño, ¿no es cierto?, hediondo, y así el Señor nos tomó. ¿Pero qué es el Señor?
nos lavó, ¿no es cierto? Y después por medio del Evangelio, por medio de la palabra, ¿no es cierto?, nos perfumó. Cuando nosotros predicamos, hermano, estamos entregando olor grato, un olor agradable. Así lo ve el Señor. Amén. Según la analogía, todo creyente es transformado y llamado por el Señor a ser una influencia notoria y grata. O sea, todo llamado a ser una influencia notoria, ¿no es cierto? Pero no solamente notoria, sino que también grato para su evangelio en todo el mundo. Repito, para Dios somos grato olor de Cristo. Pablo también estaba agradecido por el privilegio de agradar a Dios. Con la misma analogía, ahora representa a Dios como el emperador que al final del desfile triunfal también percibe la fragancia y se complace en los esfuerzos victoriosos que representa. En todo lugar donde los siervos de Dios son fieles y ejercen una influencia eficaz para el Evangelio, Dios es complacido. Olor de muerte, olor de vida, también dice el versículo 16. Pablo aquí nos recalca el efecto doble de la predicación del Evangelio. Para algunos el mensaje trae vida eterna y glorificación definitiva. Para otros es una piedra de tropiezo que los ofende y que trae muerte eterna. Primera de Pedro 2, del 6 al 8, mi hermanito que pueda leerlo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Amén. Para algunos es una piedra, ¿no es cierto?, de vida eterna y glorificación definitiva. Para otros es una piedra de tropiezo que los ofende y trae muerte eterna. Versículo 16. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice el versículo 16, ¿no es cierto? Nos hace una pregunta. ¿Y quién es suficiente? Nadie. Nadie en su propia fuerza es adecuado ni competente para servir a Dios de la manera poderosa que Pablo describe aquí. Bueno, y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, ¿no es cierto?, donde nos habla Gálatas 2.20, Filipenses 2.13, Colosenses 1.29, 1 Corintios 15.10, Efesios 3.20, Efesios 1.19, eso había grabado, ¿sí? Donde ahí nos habla que nosotros nada podemos hacer por nosotros solos. Siempre tiene que estar el poder de Dios en nosotros, ante cualquier tarea que podamos desempeñar. Amén. Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. No somos como muchos, o no como la mayoría. Esta es una referencia específica a los maestros falsos en Corinto y a los muchos otros maestros o filósofos de la época que actuaban según la sabiduría humana. El versículo 17 trata de eso. Medran falsificando se deriva de un verbo griego que significa corromper. Eran quienes mediante el engaño eran capaces de vender como genuino un producto inferior. Los maestros falsos en la iglesia le abordaron con una retórica astuta y engañosa para ofrecer un mensaje degradado y adulterado que mezclaba paganismo y tradición judía. Eran hombres deshonestos que buscaban ganancia y prestigio personal a costa de la verdad del Evangelio y el alma de las personas. Lo mismo que está pasando hoy en día, ¿no es cierto? Y donde muchos cambian el Evangelio y muchos son expertos en eso, ¿no es cierto? Ahí, como decía, que en ese tiempo había muchos que podían vender algo que no era genuino, lo vendían por genuino. O sea, tomaban la palabra, ¿no es cierto?, y la cambiaban, no en un 100%, pero sí iban, ¿no es cierto?, cambiando la verdad y entregando una falsificación de esto. Y era lo que hacían, ¿no es cierto?, estos falsos maestros.
Bueno, hubo un cambio ahí como de la historia, ¿no es cierto? Tuvimos como una mitad de 2 Corintios hasta el capítulo 14 y después ya tuvimos un cambio. Pablo. Un loquillo. Me hizo trabajar, pero bueno. Va a venir a la invitación para el próximo miércoles. Ya. Bueno, mis hermanos, le damos gracias a nuestro hermano Jorge y quedan invitados para el próximo capítulo de 2 Corintios, capítulo 3, donde también nos habla, vienen también pasajes, me tocaron, gracias a Dios, pasajes más o menos conocidos, donde también ahí uno puede hurguetear ahí, meterse, nos habla de la gloria de Dios, también del nuevo pacto, así que es importante tener ese conocimiento, así que quedan invitados para el próximo miércoles a las 8. Que el Señor los bendiga.